un trabajo práctico de miembro inferior. Yo, como le conté en las clases pasadas, muy importante que estén presentes en estos trabajos prácticos. Bueno, después los coordinadores me van a decir. Y los voy a hacer hablar un poquito a ustedes. Vamos a empezar a conocerlos. Vamos a ver la parte práctica de toda la información que ustedes tienen, porque seguramente es bastante, pero bueno, yo lo voy a tratar de decir la más importante, lo que se preguntan en tanto los parciales como el final, el parcial integrador, digo, y los finales, pueden ser escritos o orales, y además de esto, vamos a ver cuál es la importancia de la anatomía funcional en este aspecto. Vamos a comenzar entonces con miembro inferior. Lo que me interesa que sepan de miembro inferior van a ser las regiones, ¿ok? Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Las regiones van a ser 6, también al igual que en el miembro superior. Acá en el miembro inferior vamos a tener región de la cadera, región glútea. En la región de la cadera vamos a tener una articulación bastante importante, que es la articulación justamente de la cadera, entre la cabeza del fémur y la cavidad septabular del hueso coxal. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Quiero que sepan también la región glútea, la región del muslo, una región que está constituida en una tercera etapa del miembro inferior, por encima o superior de la rodilla e inferior de la articulación de la cadera. Vamos a tener dos compartimientos del muslo, tanto anterior como posterior, con cada uno de los músculos insertados en esta región, y desde el hueso coxal hacia el hueso femoral, que es el hueso más importante de la región del muslo. También vamos a tener unos huesos de la pierna, la región de la pierna que va desde lo que vendría a ser la rodilla hacia la articulación del tobillo. Hueso de la pierna que van a ser dos, hueso tibia hacia medial o hacia la cara interna, y peronea hacia la cara lateral, ¿ok? Con cada una obviamente de sus articulaciones. Hacia arriba, la tibia es la que se articula para formar la región de la rodilla con la porción de la epífisis distal del fémur. Y además de esto, la tibia también se va a unir con el peroné hacia arriba y hacia abajo para formar una sínfisis tibio-peronea, tanto proximal como distal. Hacia abajo la articulación del tobillo, formada por tres huesos: la tibia con su maleolo interno, el peroné con su maleolo externo y el astrágalo, y luego los huesos del pie. Ok, hacia abajo hueso formando el hueso del talón, que va a ser el hueso calcáneo. Hacia adelante, en su sentido distal, vamos a tener el hueso escafoide, los tres cuñas o cuneiforme, primero cuneiforme proximal medio distal, o primero, segundo y tercer cuneiforme, como lo dicen los libros, o cuñas, y el hueso cuboides. Hacia más en distal, formando ya el esqueleto del pie, los metatarsianos. Vamos a tener que numerarlos del primero al quinto, al igual que en la mano, pero en la mano llamado metacarpianos, acuérdense bien, y los huesos de las falanges, ¿okay? Falange proximal media y distal para los 4 dedos, de lateral a medial, y el dedo gordo o el dedo mayor del pie, que va a ir solamente con dos falanges, que va a estar formado por dos falanges, que van a ser falange proximal y falange distal. Lo que me interesa que conozcan del miembro inferior también va a ser las articulaciones. Por un lado, articulaciones superiores, articulación de la cadera, es una articulación coxofemoral,
que se produce entre la cabeza del fémur, que es un semicírculo bastante redondeado, con el acetábulo del hueso coxal. Acetábulo que se ubica en la cara lateral medio inferior de este hueso. Es una cavidad acetabular. Así como era la cavidad glenoidea de la escápula, ¿se acuerdan que se unía el hueso húmero, la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea? Bueno, acá pasa exactamente igual, dándome un tipo de articulación esferoidea diartrósica sinovial. Esto significa, si es sinovial, líquido sinovial, que va a tener una cápsula fibrosa que refuerza la articulación. Pero además de esto va a tener múltiples ligamentos que van a ir insertados en la región del hueso coxal, en la cara lateral, hacia el fémur, ¿ok? Hacia el cuello anatómico quirúrgico. Lo más importante que cabe resaltar de este tipo de articulaciones va a ser que me permite 5 tipos de movimientos. Y estos movimientos van a ser movimientos de abducción o separación del miembro inferior, de todo el miembro inferior con respecto a la línea media del cuerpo, aducción o incorporación de todo el miembro inferior hacia la línea media del cuerpo. Uno es separación y lo otro es incorporación hacia la línea media del cuerpo. A tener rotación lateral o rotación externa del miembro inferior, rotación interna o llevar hacia adentro todo el miembro inferior, y además circunducción. Estos son los 5 movimientos claves que vamos a tener que saberlos y son pregunta de examen. ¿Ok? Lo que también vamos a tener que saber un poco más hacia abajo, en la región media de el miembro inferior, vamos a tener una articulación por demás importante, es la articulación de la rodilla. Articulación de la rodilla, entonces, es una articulación diartrósica, también una articulación de movimiento libre. Es una articulación que va a estar formada por la epífisis distal con sus cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral del fémur, adosados a las mesetas tibiales, también mediales y laterales, de lo que vendrían a ser la tibia, ¿ok? Entonces va por un lado la tibia y por otro lado los cóndilos del fémur. Entonces ahí vamos a tener formada este tipo de articulación. Es una articulación, como le estaba contando, diartrósica troclear, que me permite 2 tipos de movimiento que van a ser flexión y extensión. Flexión, por un lado, de la pierna sobre el muslo, y extensión también de la pierna sobre el muslo. ¿Ok? Pero en una parte levantamos todo lo que sería la pierna con los grupos del compartimento anterior del muslo, y la flexión con los grupos del compartimento posterior del muslo, y esto suele ser pregunta de examen. Tenemos que saber que la articulación de la rodilla no está tan solo constituida por estos 2 huesos, sino que los cóndilos del fémur, tanto el medial como el lateral, no coinciden con la superficie de la meseta tibial. Entonces, justamente para ello existen meniscos que se encuentran adosados a la meseta medial y meseta lateral de la tibia, el menisco medial y el menisco lateral, para permitirme una superficie articular bastante mejor establecida. Además de esto, vamos a tener ligamentos, tanto laterales, ligamento lateral como ligamento interno de las rodillas, lateral interno y lateral externo, lo llamamos de esa manera, y reforzando este tipo de articulación y dándole más fuerza porque contiene todo el peso corporal, vamos a tener hacia externa una capa fibrosa con líquido sinovial, también es una articulación sinovial, y adosándose a cada uno desde los cóndilos a la meseta tibial, vamos a tener ligamento cruzado anterior
y ligamento cruzado posterior. Lo que hacen este tipo de ligamento es darle mucha fuerza a esta articulación e impedir que la tibia se vaya hacia adelante, los cruzados anteriores, y hacia atrás, los cruzados posteriores. O sea que todo esto, lo que le estoy contando, es un reforzamiento de la superficie o cavidad articular. El hueso fémur, entonces, lo que faltaría nombrar, es un hueso largo, es el hueso más largo del cuerpo humano. Va a tener un cuerpo o diáfisis y dos epífisis o extremidades. Por un lado, extremidad proximal, que va a contener el anatómico quirúrgico y la cabeza, y extremidad distal, que va a contener los cóndilos, medial y lateral, que van a ser lo que se unan con la tibia. Los epicóndilos, que se encuentran laterales y mediales, son superficies también que van a ir por encima, supero anterior a lo que vendrían a ser los cóndilos del fémur. Lo que tenemos que saber es que hacia adelante, en la rodilla, vamos a tener un hueso que se llama hueso patelar, patela o rótula, también conocido como rótula, es un hueso sesamoideo, un hueso superficial que se encuentra adosado, por un lado, al tendón de lo que vendría a ser el cuádriceps hacia arriba, y ese tendón, cuando pasa la patela o rótula, se encuentra adherido hacia la tibia, bien, para también dar un reforzamiento a esta cavidad articular, pasar a llamarse tendón rotuliano. Perfecto. Hacia abajo, entonces, de la rodilla, en la región de la pierna, dos huesos son los que nos van a importar a nosotros. Van a ser el hueso tibia hacia el lado interno o medial, hueso peroné hacia el lado lateral. Cabe resaltar que el hueso tibia, el hueso peroné se encuentra adosado en su extremidad tanto superior como en su extremidad inferior a la tibia, en un tipo de articulación que se llama sindesmosis, sindesmosis tibio-peronea. Esta sindesmosis es solamente una unión entre hueso y hueso y no tiene ningún tipo de movimiento. Entre la tibia y el peroné se encuentra, obviamente, como ya le dije anteriormente, entre el hueso ulna y el hueso radio, se encuentra una membrana interósea. Esta membrana interósea entonces es el que da un reforzamiento a la unión de los huesos. Hacia abajo, en la extremidad de estos dos huesos largos, uno obviamente más delgado que el otro, el peroné más delgado que la tibia, se encuentran en la extremidad inferior una terminación en un tipo de cabeza o maliolos. Son superficies articulares que van a ser redondeadas, van a encontrarse superficiales en la región del tobillo, y hacia el lado interno vamos a tener maliolo tibial o maliolo interno, y hacia el lado externo maliolo peroneal o maliolo externo. ¿Okay? Nosotros lo podemos tocar como superficie anatómica articular, y estas dos superficies van a ir adosadas hacia un hueso que se llama hueso astrágalo. ¿Okay? Hueso astrágalo, que es el hueso, el primer hueso del pie, es el hueso más superior del pie. Este hueso astrágalo, entonces, al adherirse, al unirse y formar una articulación, me permite caminar. Esa articulación es la articulación del tobillo. ¿Ok? Articulación del tobillo, vamos a tener una pregunta de examen, que es el tipo de movimiento que tiene esta articulación, y van a ser flexión dorsal y flexión plantar del pie. ¿Ok? Flexión plantar del pie es cuando nosotros nos ponemos en punta de pie por los grupos musculares del compartimento posterior de la pierna, y flexión dorsal es cuando nosotros levantamos la punta de los pies y se da por los grupos del compartimento anterior de la pierna. ¿Ok? Más abajo vamos a tener el hueso, como ya le estaba nombrando, calcáneo, navicular,
Después vamos a tener los cuneiformes, cuboides, metatarsianos y finalmente los huesos de las falanges. ¿Ok? Mm, Cabe destacar que yo les conté, creo, la clase pasada, que los huesos no se movían por sí solos, sino que necesitaban músculos para generar este movimiento. Los músculos van a ser los siguientes. El músculo de la región glútea, lo que tenemos que saber, van a ser que mayor, medio y menor. El glúteo mayor es el músculo más superficial y más voluminoso del cuerpo humano. En este músculo es muy importante porque acá colocamos, se puede colocar una inyección intramuscular por el bastante ancho que tiene este músculo de forma triangular, insertado en la cara lateral del hueso coxal hasta terminación en tendón, en lo que tendría que ser el hueso del fémur. Y es un músculo que me va a permitir un movimiento de extensión de todo el miembro inferior. Esto suele ser pregunta de examen. Cuando vamos a un gimnasio, además de trabajarlo, por ejemplo, con sentadillas, con estocadas, lo trabajamos tirando la patada hacia atrás. Ese es el tipo de movimiento que realiza el músculo glúteo, obviamente acompañado por los otros músculos de menor volumen e intensidad, como ser glúteo medio y glúteo menor, que es el músculo más profundo. Perfecto. Vamos a tener, eh, obviamente ayudados por unos músculos que se encuentran en la parte profunda también de esta región glútea, insertados en la cara lateral del hueso coxal hasta la región del fémur, que van a ser el cuadrado femoral y el obturador, tanto interno en el hueco obturador del hueso coxal eh, y el obturador externo. ¿Ok? Todos esos músculos van a generar este tipo de movimientos. En la región del muslo, lo que interesa saber es que vamos a tener un músculo bastante importante, que se llama músculo cuádriceps, está formado por 4 músculos que van a ser vasto lateral, vasto medio o intermedio y vasto interno o anterior con el recto interno anterior. Cruzando este músculo hacia la parte superficial, de lateral hacia medial, vamos a tener el sartorio y 2 franjas musculares que van a ser por un lado el sartorio superficial y por otro lado el tensor de la fascia lata. Lo que hace este grupo muscular, junto con otros grupos que se encuentran en la parte anterior del muslo, como ser el pectíneo en la parte superior y los aductores, que vienen como franjas o lengüetas en la cara interna del muslo, aductor largo, medio y menor, o aductor mayor, medio y menor, lo que van a permitir entonces es lo que vendría a ser un movimiento de extensión de la pierna con respecto al muslo y además de esto una rotación interna o aducción de lo que vendría a ser el muslo a la línea media del cuerpo. ¿Ok? Esto es muy importante que ustedes lo sepan y esto está generado por los aductores. En el compartimento posterior del muslo vamos a tener 3 músculos que van a importar. Van a ser el bíceps femoral, porque va a tener 2 porciones, este bíceps femoral, porción corta y porción larga. Hacia adentro va a quedar el semitendinoso y profundamente a el semimembranoso. Son grupos musculares bastante alargados, con tendones que van a ser también de muchos centímetros de longitud, el semimembranoso como lengüetas o fibras que van a ir casi adosados a la fascia entre el hueso y el músculo, y todos ellos
van a ir insertados en la región de la tibia, el bíceps femoral hacia el peroné y los demás hacia la tibia, generando entonces, por un lado, el movimiento de la flexión de, de la pierna con respecto al muslo, y por otro lado van a ir insertados los tendones del semimembranoso con el semitendinoso, junto con el músculo sartorio, con el tendón del músculo sartorio, para formar la famosa pata de ganso en la parte, en la cara interna de la epífisis proximal de la tibia. Entonces esto también suele ser pregunta de examen, la famosa pata de ganso, porque los tendones terminan como la pata de ganso, como la pata de un pato, ¿okay? Adheridos a este sector de la parte interna superior de la tibia. Esto es muy importante que también lo sepan. Por otro lado, vamos a tener los músculos de la región de la pierna. En la cara anterior de la pierna vamos a tener músculos que se van a llamar tibial anterior. Es un músculo muy importante, superficial, que se ubica casi en la parte superior y media de la tibia, en su cara externa, porque en su cara interna de la tibia, en su cara interna de la tibia no va a generar, no va a haber inserción del músculo, y ahí es donde nosotros podemos tocar la superficie plantar, la superficie de la tibia, la que se le suele llamar canilla, que es el filo del hueso en superficial en la región de la tibia. También vamos a tener ahí los músculos flexores dorsales de los dedos del pie, que pueden ser superficiales y profundos, y flexores propios del gordo, que también van a ser grupos musculares importantes. Peroneos corto y largos en la región del peroné, y que también ayudan a este movimiento del pie. Y en la región posterior de la pierna cabe destacar los músculos que van a ser de la superficie a la profundidad, gastrocnemios, son músculos gemelos, porque son idénticos, dos ramos musculares idénticos en la parte superior de la región posterior de la pierna, que se van a llamar gastrocnemios tanto derecho o izquierdo, o gemelos derecho e izquierdo, y van a corresponder hacia abajo con una aponeurosis, con un tendón bastante potente, que va a formar la parte posterior de la articulación del tobillo, el tendón llamado tendón de Aquiles. ¿Okay? Esto es muy importante que también lo sepan, y va a ir insertado en la región del calcáneo. Hacia adentro, en la parte media de la región posterior de la pierna, vamos a encontrar un músculo que se llama sóleo, que junto con los gastrocnemios o gemelos forma el tríceps sural, y más interno o más a la profundidad vamos a tener el músculo tibial posterior. Estos músculos van a ser encargados de producir la flexión plantar de esto, es pregunta de examen, y nos vamos a poner en punta de pie por estos tipos de músculos, ¿ok? Estos músculos van a ser los encargados, si se quiere hacer deportes, caminar, o cualquier deporte que nosotros podamos realizar con los pies o con los miembros inferiores, van a ser bastante bien desarrollados estos grupos musculares. Región del tobillo, entonces, articulación del tobillo, flexión plantar, flexión dorsal, 3 huesos, y nada más para saber. Lo que también vamos a tener que saber y entender bien es el tema vascular del lado inferior. Lo que quiero que sepan es lo siguiente: venimos con la arteria aorta abdominal, rama de la arteria aorta abdominal alrededor de L5, entre L5 y la región sacra, o cuando se fusionan las vértebras para formar el sacro, vamos a tener una división en dos, del
arteria aorta abdominal en ilíaca tanto externa como interna. La interna se dirige hacia los genitales, la ilíaca externa se dirige hacia el miembro inferior. En la región de la raíz del miembro inferior, o donde comienza el miembro inferior, en la parte anterior interna, en la parte anterior interna, donde comienza por debajo del ligamento inguinal, en una región que se llama región inguinal, vamos a tener entonces la llegada de la arteria ilíaca externa, y acá es donde se convierte en arteria femoral. Cambia de nombre, un poco su calibre. Esta arteria transcurre por la cara interna del muslo y brinda una rama que va a ser la más importante, la arteria femoral profunda. Arteria femoral profunda que se dirige a nutricia hacia el hueso fémur, hacia el cuello del fémur, generando las circunflejas anteriores y posteriores para generar anastomosis y rodear al cuello del fémur. Pero además de esta, dirigirse por el hiato de los aductores, que es un conducto entre los músculos aductores, la femoral común, para pasar a hacerse profunda en la región de la rodilla y cambiar de nombre a poplitea. Arteria poplitea, una arteria corta de 4 a 6 centímetros, profunda en la región de la rodilla. También va a brindar dos ramas, pasando la articulación de la rodilla, en tibial anterior y tibial posterior. Tibial posterior para irrigación a todos los músculos de la región posterior de la tibia, y la tibial anterior obviamente para la región anterior de la tibia, la región anterior de la pierna. Cabe destacar que la arteria tibial posterior luego se hace anterior, pasando por dentro y por debajo del maleolo interno de la tibia, para unirse con la tibial anterior y formar la arteria pedia. Arteria pedia que alrededor del primer a segundo metatarsiano se va a anastomosar con diferentes arteriales, tanto de la tibial anterior como la posterior, para formar arcos. Los arcos son anastomosis entre arterias, entre ramas arteriales de diferentes calibres, que van a formar van a tener una forma de semicírculo y dar vasos rectos que van a transcurrir por los metatarsianos y falanges, dando la irrigación de los dedos del pie. ¿Okay? Lo importante de esto es que dan sangre oxigenada a diferentes músculos y a la región del pie. Luego de este intercambio gaseoso llega sangre carbo-oxigenada y la necesitamos drenar. El drenaje se da por arcos venosos del pie, tanto dorsales como plantares, también de la misma característica de las arterias. Se forman primero venas digitales, luego venas metatarsianas, y de estas venas metatarsianas se van a anatomosar entre sí para formar semicírculos venosos o arcos venosos dorsales y plantares, y de acá nacen tres venas. Esto es pregunta de examen, esto lo tienen que saber sí o sí, y van a ser hacia el lado interno de la pierna. Van a ser una vena en la cara anterior e interna que se llama vena safena magna o safena mayor. Es una vena de grueso calibre que va a tener válvulas, las válvulas obviamente de 14 a 16 válvulas que van a impedir que la sangre baje, o sea, por eso sube la sangre en posición de bipedestación. Y es importante que sepamos que esta es una sola vena que transcurre por la cara interna tanto de la pierna como del muslo, ¿ok? Y en la parte ya medial y externa de la pierna, todo esto por el sistema superficial venoso, van a nacer la vena por un lado, la safena externa o safena menor, tibial anterior y tibial posterior.
Estas se van a unir un poco por debajo, uno o dos traveses de dedo por debajo de la rodilla, para formar vena poplitea, que después cambia de nombre a vena femoral, y finalmente se une con la safena magna para formar la vena ilíaca externa. Y esta vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna para formar la vena cava inferior. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ya que el sistema venoso profundo van a ser venas satélites de las arterias, es decir, continúan o siguen el trayecto de las arterias entre sí, y van a ser venas con muchas ramificaciones, y el sistema venoso profundo se encuentra muy unido y adosado al sistema venoso superficial por ramas intercomunicantes, tanto en la pierna, en la rodilla, como en el muslo. ¿Ok? Esto también suele ser pregunta de examen. Y con respecto a nervios, lo que tenemos que saber es que tenemos dos plexos nerviosos, que son agrupaciones nerviosas en donde nacen diferentes nervios para llegar al miembro inferior, plexo lumbosacro. Por un lado el plexo lumbar, que me va a dar nervios a lo que vendrían a ser nervios mixtos, o sea, motores y cutáneos o sensitivos a la región del muslo, cara anterior, como el nervio femoral, y nervio femoral superficial, nervio femoral profundo, nervio cutáneo femoral, que me dan sensibilidad y inervación para los movimientos motores del muslo. Y en la región posterior nace del plexo sacro, de la rama del plexo sacro, un nervio muy importante que se llama nervio ciático. Con un gran calibre, es el nervio más voluminoso del cuerpo humano. Este nervio ciático, lo que tienen que saber, y esto sí es pregunta de examen, transcurre en la cara posterior del muslo, en la región, en el cuadrante supero interno e ínfero interno, transcurre en la parte interna del muslo. Por eso nosotros cuando vamos a colocar un intramuscular debemos dividir el muslo en cuatro cuadrantes, y se la debe colocar en el cuadrante superexterno al intramuscular, no hacia interno, porque el paciente, primero, que le puede generar un dolor al tocar el nervio ciático, alguna de sus ramas, y segundo, que lo puede dejar parapléjico. Entonces se convierte en una mala praxis y demás. Por eso debe ser en el cuadrante superexterno. ¿Ok? Este nervio entonces transcurre con un grueso calibre hacia la región, por la parte posterior del muslo, mandando filetes nerviosos, obviamente, a la parte posterior del muslo, y se dirige a la región de la rodilla, donde se divide en dos, tibial anterior también y tibial posterior, para dar inervación a esas dos regiones, tanto el compartimiento anterior como el compartimiento posterior pierna. Esto también suele ser pregunta de examen y también lo deben conocer. Perfecto, bueno, terminé hablando yo por segunda vez. ¿Ah? Ok, ¿cómo se escucha Guillermo? ¿Cómo se escucha Joana? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Bien. Hola, buenas Perfecto. tardes. Perfecto. Buenas tardes, Joana. Perfecto, bueno, buenas listo. tardes. Segundo trabajo práctico, bueno, este me interesó muchísimo comentarles de qué se trataba. Bueno, trato de ayudarles, darle esa información clave. Yo sé que este es un tema con muchísimas diapositivas, bastante complejo por ahí en eso, pero bueno, lo van a poder llevar adelante, y ahora ya tienen muchísimo más claro con esta parte práctica hacia dónde va su conocimiento, hacia dónde llega, qué es lo que tienen que saber para un parcial eventual, o para un final, o para toda su vida. ¿Ok? Los próximos trabajos prácticos hablan ustedes, ya viene algo de cabeza y cuello, vienen esas cosas, quiero escucharlos, quiero conocerlos. Vamos a ver si lo podemos hacer presenciales en algún momento, me interesaría mucho, para que le enseñe a tomar el pulso, para que le enseñe un montón de cosas
que son muy importantes para la práctica que van a tener toda su vida, y además de eso, como ya les dije, para poder llevarlos a la mostración, ¿ok? Para enseñarles con material cadavérico cómo se estudia con disección, anatomía. Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, como siempre le digo, a estudiar. Estén muy bien. Por hoy solamente fue miércoles, sino siempre va a ser el viernes a las 7 de la tarde. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias, doctor. Hasta luego, profesor. Chao. Que anden muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.